Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Augusto Enrique Ospina Hernández. Soy abogado de profesión, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Sergio Arboleda. Primeramente quiero darle la bienvenida a esta primera webconferencia del curso Constitución y Derechos Humanos. En vista de que no se conectó ningún alumno, pues procederé a dar el orden del día y asimismo continuar con la asignatura y los temas que vamos a ver el día de hoy. A continuación voy a compartir unas diapositivas, las cuales nos van a servir de guía para esta clase. Bueno, muy bien. En el día de hoy vamos a ver unos temas fundamentales, sobre todo en el entendido de que para conocer los conceptos básicos de lo que significa la Constitución Nacional de 1991, debemos tener otras nociones básicas también, como son el concepto de nación, gobierno, Estado y política. Posteriormente a eso sí veremos lo que es la Constitución Política de 1991, cuál es su función, qué es una norma constitucional, qué son los derechos fundamentales según esta Constitución, cuáles son nuestros deberes y derechos nuestros como ciudadanos. Al final, era un espacio para temas de preguntas e inquietudes en cuanto a las actividades programadas, pero los estaré atendiendo por vía correo electrónico institucional o por vía Teams, Microsoft Teams o por mensajería interna en la plataforma del campus virtual de la UNAP. Bien, entonces para comenzar, vamos a comenzar con el tema de nación, el entendido que la nación es, según un criterio sociológico, es una agrupación humana influida por factores geográficos, religiosos, lingüísticos, raciales, y que tienen una serie de pautas morales que hacen como tal de esta una unión entre las personas que conviven, donde tienen como usos y costumbres algo que los identifican. El criterio de raza no define la nación. ¿Qué entendemos por raza? Raza son todas esas características fenotípicas y genotípicas que conforman un grupo dentro de una sociedad. Esto no puede definirse como nación como tal. Como se pretende solamente un concepto, como ya lo hemos visto. Entonces, desde el punto de vista sociológico, podemos entender que una nación puede ser considerada también como esas tribus que comparten esos factores geográficos y religiosos. Aquí podemos poner un ejemplo sobre un grupo de nación de arhuacos, un grupo de nación aztecas, que son comunidades indígenas que comparten estas mismas características y factores geográficos, o como una tribu, la tribu Zulu en África, se me ocurre, por así decirlo. Ya ustedes tendrán pues los ejemplos claramente establecidos por ustedes en el tema de lo que para ustedes significa es una nación. Entonces, en resumida cuenta, la nación entonces sería esa agrupación humana influida por estos factores dentro de un determinado territorio como tal. No importa si el territorio es grande o muy pequeño, lo importante es que se configure estas características que los identifican como tal. Eso es lo que significa una nación.
Pasaremos entonces ahora al concepto de Estado. ¿Qué se entiende por el Estado? El Estado es la integración de una o varias naciones con un territorio determinado y regidas con normas de derecho. Es decir, son las mismas naciones, confluyen en estos mismos factores que los identifican, pero tienen una estructura jurídica y política que hace como tal determinadas reglas para que haya una convivencia pacífica dentro de este Estado. Entonces, aquí ven, por ejemplo, que un Estado puede ser formado por una sola nación, como es el caso de Israel, el caso de Japón, el caso de Irlanda. ¿Sí? Se le llama un Estado mononacional. Comparten las mismas características, comparten el mismo territorio, las mismas lenguas, la misma cultura religiosa, y por eso se le llama mononacional. Cuando el sistema jurídico del Estado agrupa varias naciones, se dice entonces que este es plurinacional, como era el caso de la Unión República Socialista Soviética, que estaba conformado por diferentes naciones o pueblos como los armenios, los rusos, los cosacos, el pueblo de Yugoslavia, que se regía por los serbios, etcétera. Esto en cuanto a la definición de lo que se entiende como Estado. Espero que hasta este punto pues tengan claridad sobre la diferencia entre Estado y nación. La nación está dentro del Estado y el Estado es el conjunto de nación o de naciones que tienen una estructura también geográfica, factores geográficos, lingüísticos y como tal, primordialmente característica es una estructura jurídica y política dentro de ese mismo Estado. Es muy bien, continuando, hablaremos sobre los elementos del Estado. Entendemos por elementos del Estado que son la población, el territorio y el poder político. Hablando ya, adentrándonos un poco ya en el Estado colombiano, podemos definir la población del Estado colombiano como el elemento personal que lo constituyen principalmente sus habitantes, pueden ser estos nacionales o extranjeros. Tenemos por segundo elemento el elemento del territorio que comprende el espacio geográfico, el espacio del globo terrestre que ocupa la nación de Colombia en el mundo. Este es el elemento del territorio. Y el elemento del poder político hace referencia a que las autoridades del Estado siempre serán sometidas a la ley. Ya no será la voluntad de una autoridad, sino a la voluntad de la ley. Y esta ley rige para todas las personas en el territorio nacional. En Colombia existen tres ramas del poder público, como son el poder legislativo, la rama del poder legislativo, la rama del poder ejecutivo y la rama del poder judicial, de las cuales hablaremos más adelante en nuestra clase. Entonces no vamos a redundar sobre ese tema por ahora, sino más adelante ya con las diapositivas les explicaré en qué consiste cada una de las ramas del poder público en Colombia. Sigamos entonces adelante para definir estos conceptos básicos que tengan claridad antes de entrar al tema de lo que significa lo que significa la Constitución Nacional y cuál es su importancia. Hablaremos ahora de lo que significa el gobierno. El gobierno simplemente es la dirección del Estado y más concretamente a la autoridad que lo representa. Esa representación máxima de la autoridad de un gobierno colombiano está en cabeza del presidente y del vicepresidente, en este caso la vicepresidenta. Y yéndonos pues al momento actual de nuestro país, Colombia. El presidente de la República su condición es jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Así lo ha determinado nuestra Constitución Nacional, ya lo veremos más adelante. El gobierno nacional, como ya lo dije, está conformado por el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros de despacho, ministro de Agricultura, ministro de Hacienda, ministro de Salud, ministro de Defensa. En cada uno de estos ministerios funge un viceministro también. Y tenemos los directores de departamentos administrativos, que están, digámoslo así, en la misma línea
en la misma línea vertical de autoridad o de altos funcionarios del gobierno. Es importante anotar que el gobierno tiene una iniciativa especial en materia legislativa, pues ciertos proyectos de ley, y en especial aquellos relacionados con asuntos económicos, solo pueden ser asumidos a instancias suyas. Solamente ciertas iniciativas en materia legislativa puede tener el gobierno, pues que en vista de que en Colombia quien tiene la potestad de realizar leyes, realizar estas leyes que nos regulan es el Congreso de la República, en cabeza del Senado y de la Cámara de Representantes. ¿Ok? Entonces, pues ya entendiendo la diferencia entre gobierno del Estado y de nación, pasemos más adelante para mirar el tema de lo que es entonces la política y que se conoce como política. Vemos entonces que la política simplemente es aquella actividad ejercida por un grupo de personas destinadas a tomar una serie de decisiones para cumplir con objetivos específicos vinculados a una sociedad o región específica. También puede definirse como una manera de ejercer poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Aquí vemos claramente que la política es esa actividad que ayuda a tomar decisiones por el bien, por el mejoramiento de una sociedad y por objetivos que se deben cumplir para impactar tanto positiva como neutralmente todos los intereses que encontramos dentro de una sociedad. En este caso puedo decir que existen personas apolíticas, pero no quiere decir que no estén dentro de la política. La política es una actividad que nos compete a todos los ciudadanos por igual. Así quieran o no quieran, las decisiones políticas siempre van a afectar el entorno social en donde vivimos. Es por eso que siempre debemos tener cierta curiosidad o cierta necesidad de saber esas decisiones políticas que toman los altos funcionarios dignatarios en nuestro país para de esa manera entender cómo se está moviendo la dinámica del Estado. Esto lo hago a colación en vista de las situaciones que están pasando en estos momentos a raíz de la crisis presidencial que se está viviendo en estos momentos por causa de los revuelcos del ministerio, de los ministros, en vista de que son decisiones netamente políticas y que de alguna manera las decisiones que tomen estos ministros van a afectar la calidad de vida de nosotros como ciudadanos de este país. ¿Sí? Espero que le haya sido de claridad estos conceptos básicos. Vamos a continuar entonces adelante, en vista pues, que no hay ningún estudiante conectado. Prefiero que no habrá alguna inquietud. Si habrá alguna inquietud sobre algún tema en específico de lo que estoy viendo, pueden hacérmelo saber nuevamente a través de algún mensaje al correo interno o de Microsoft Teams. Ahora sí, comencemos por la Constitución Política de Colombia. Un momento, por favor. Bien, la Constitución, hablando de Constitución en general, es un conjunto de normas jurídicas donde se establecen las bases de la organización general de un Estado. Son normas supremas, es decir, que ellas no hay otras de mayor importancia y categoría. Por eso la Constitución se define, entre otras palabras, como norma de normas, para dar a entender con ello que es la nodriza, es la madre de todas las normas inferiores en grado de importancia.
La norma suprema es la norma constitucional. De ahí para abajo vienen las leyes expedidas por el Congreso de la República y la rama legislativa, los decretos, las ordenanzas y los acuerdos expedidos por los alcaldes, gobernadores o resoluciones expedidas por los ministros. Y si estas leyes o normas de menor importancia van en contra de la norma constitucional, se declarará que es una norma inconstitucional. Entonces, la Constitución en forma general establece cómo debe funcionar el Estado, la división política, la división administrativa, la forma de gobernar, si es una forma de gobernar democrática, define cómo se debe administrar o cómo debe realizar sus funciones, los órganos supremos de todo el Estado colombiano, como son los congresos, los ministros, los tribunales y cortes, autoridades y mandatarios regionales y municipales. Todas estas personas o órganos supremos de control administrativo deben estar sujetos a una norma constitucional. También nos hablan sobre esos derechos fundamentales que tenemos como seres humanos y como ciudadanos de un Estado. Aquí podemos ver un claro ejemplo cómo podrían ser los derechos a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad, derecho a la libertad de expresión, a un derecho de petición, a pedir una petición a una empresa privada o alguna entidad pública que se requiera y tener la certeza de que esta petición debe ser contestada en un término prudencial de 15 días en vista de que eso lo regula la norma suprema constitucional. En Colombia, antes de la Constitución de 1991, existía la Constitución de 1986. Esta Constitución de 1986 rigió en Colombia durante un siglo. Eso es bueno recalcarlo porque antes de la Constitución de 1991 eh, nos seguíamos rigiendo por la Constitución de 1986 y esto cambia a partir de un contexto cultural, un contexto político donde se hacen obsoletas y se hace necesario un cambio en esas normas o normas máximas en vista a la actualidad de ese momento para la Asamblea Constituyente de 1991. Esta Constitución Política de 1991 que se rigió en Colombia establecen unos principios básicos, ¿sí? Podemos hablar entonces que uno de los primeros principios básicos es que Colombia es un Estado social de derecho, por cuanto su actividad y la de sus habitantes estará sometidas a un orden de normas jurídicas. Esto es en cuanto a los principios que tiene la Constitución. Es un país democrático donde se le da prioridad al pueblo, de a través del sufragio o voto elegir a sus gobernantes. Es un país presidencialista, por cuanto el liderazgo de la administración la tiene el presidente y sobre él recaen las decisiones y responsabilidades de mayor importancia. También debemos hacer un paréntesis y decirle que en nuestro país existen tres formas, únicamente tres formas para reformar una constitución, y es a través del Congreso, a través de una asamblea constituyente o mediante un referendo. Todas tres tienen que ser iniciativas presentadas ante la Corte Constitucional que declarará en llegado caso la legalidad de una reforma a la Constitución. Pasando más adelante, vemos también que la Constitución, como bien dice la diapositiva, es llamada también la Carta Magna, Carta Política o Estatuto Fundamental, donde se establecen, como ya lo dije antes, la base de la organización general de un Estado. La función principal de la Constitución del 91 es la norma básica del ordenamiento jurídico.
ya que también, aparte de los derechos que emanan de esta Carta Magna, también emanan deberes que tenemos como ciudadanos, donde se garantiza el orden social que debemos tener en un Estado de derecho. Bien, continuando con el tema y pasando lo que es la Constitución, espero que haya quedado claridad sobre lo que implica nuestra Carta Magna. Pasaremos a explicar las ramas del poder público en Colombia. Como bien lo había dicho anteriormente, en Colombia existen tres ramas del poder público: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. En la rama ejecutiva podemos encontrar el presidente, en la vicepresidencia, los ministros y los departamentos administrativos. En la rama legislativa encontramos el Congreso de la República, el Senado, la Cámara de Representantes, y en la rama judicial encontramos los órganos de autoridad máxima, como son la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, y aparte encontramos entonces lo que es la Fiscalía General de la Nación. Este tema es importante tenerlo como claridad en vista de hace poco el revuelco que hubo en Colombia por una confrontación entre el fiscal general de la Nación y el presidente Gustavo Petro, pues este afirmaba que era el jefe directo del fiscal general de la Nación. Y pues si vemos bien, como tenemos en este organigrama, son dos poderes completamente diferentes del poder público. La fiscalía se encuentra supeditado a la rama judicial, mientras que el presidente se encuentra supeditado al poder ejecutivo. Es por esta razón que el presidente no es, por ningún motivo, el jefe directo de la Fiscalía General de la Nación. Pues si bien es cierto, lo que se busca es que haya un equilibrio entre estas tres ramas del poder público. El fiscal general de la Nación no tiene un superior jerárquico, así tampoco como lo tiene la Corte Constitucional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, quienes a su vez serán investigados por tener fuero constitucional por la Cámara de Acusación del Congreso de la República. Aparte de estas tres ramas del poder público, tenemos los organismos de control, como son la Procuraduría General de la Nación, que se encarga de investigar, se encarga de investigar, de regular, de proteger, de salvaguardar y de velar por la buena gestión o trabajo de todos los funcionarios públicos del país. Tenemos también la Defensoría del Pueblo, pues que es un órgano mismo de control que se encarga de defender los derechos humanos de las personas, de todas las personas en el país, en el Estado colombiano, el Estado social de derecho. Y encontramos la Contraloría General de la República, pues esta se encarga de hacer el control fiscal de todo el tesoro público nacional y de todos los dineros que se mueven en el Estado. También tenemos el organismo electoral, que como el Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del Estado Civil, pues estas se encargan de todo el tema de la democracia, de velar por la protección de la democracia. Y en ese sentido, son organismos completamente autónomos, pues dentro de sus funciones está ser imparcial en sus accionar. No vamos a entrar a detallar el funcionamiento o las funciones de cada uno de estas dependencias jurídicas o de estas entidades e instituciones, en vista pues que no es el tema a tratar en este momento, pero sí era con el ánimo de hacerles entender un poco cómo funcionan las ramas del poder público y en qué se diferencian una de la otra. Aquí tenemos otra diapositiva donde podemos ver la estructura general del Estado, la rama del poder público, como ya los dije, las tres ramas, los organismos autónomos, los organismos de control, el organismo electoral
y la fuerza pública que está dentro del Ministerio de Defensa. Bien, seguidamente, volviéndonos un poco al tema de la norma constitucional, en Colombia existen tres clases de normas, por así decirlo. La primera, a nivel de importancia, encontramos que se encuentra la norma de la Constitución. Sobre ella no existe otra superior. En segundo nivel tenemos las leyes que pide el Congreso. Estas en ninguno de sus artículos pueden contrariar lo que diga la Constitución, pues serían decretos ilegales o leyes ilegales e inconstitucionales. Y en tercer nivel encontramos pues ciertos decretos del presidente que no pueden ni en contra de la ley ni en contra de las normas constitucionales. Entonces hablamos de estos tres niveles de normas en Colombia. Bien, aquí vemos lo que se conoce como la pirámide de Kelsen, donde simplemente podemos ver arriba encontramos la Constitución, en segundo lugar encontramos la ley que no puede ir en contra de la Constitución, en tercer lugar encontramos los decretos emitidos por la presidencia que no pueden ir en contra ni de la ley ni de la Constitución, en cuarto lugar encontramos resoluciones que pueden ser expedidas obviamente por el ministerio y los departamentos administrativos. En quinto lugar, encontramos las ordenanzas expedidas por los gobiernos regionales y los acuerdos por los gobiernos municipales. Y ninguna de estas tres puede ir en contra, a su vez, del que se encuentra en un superior jerárquico de nivel en la norma. ¿Ok? Pienso que esto está muy sencillo de entender. Lo importante aquí es conocer el orden jerárquico de estas normas, tener una diferencia clara entre una norma constitucional, lo que es una ley, lo que es un decreto y lo que es una resolución, ordenanza o acuerdo. En este sentido, podemos definir y la importancia según esta pirámide cuando hablemos de estas diferentes normas que se encuentran reguladas en nuestro Estado social de derecho, como, no es, como lo es en Colombia. Bien, hablemos entonces ahora de esos derechos fundamentales que nos atañen en la Constitución de 1991 que tenemos todos los ciudadanos en Colombia. Por vía de ejemplo, podemos señalar unos derechos como son los derechos a la libertad, el derecho a la seguridad, como ya lo había dicho antes, el derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho de petición y los derechos políticos. Todos estos derechos como consagrados como derechos fundamentales según nuestra Constitución de 1991 tienen unos mecanismos de protección. Uno de estos mecanismos de protección es el derecho a la tutela, que lo que se busca es salvaguardar estos derechos fundamentales a través de la sentencia que emite un juez de la República. Pero sobre este tema de tutela hablaremos en la próxima web conferencia en vista de que ese es el tema a tratar. Por eso no voy a redundar mucho en el derecho de petición y vamos a seguir adelante para, para poder terminar de manera correcta esta web conferencia. Para terminar, terminamos con los deberes de los ciudadanos. Si bien es cierto, la Constitución de 1991 nos cobija o nos da unos derechos fundamentales a todos los ciudadanos, también nos da unos deberes que debemos de tener como ciudadanos. Y es que nuestro derecho se termina hasta que comienza el derecho de nuestro prójimo o la persona que está a nuestro lado. Hasta ahí termina nuestro derecho. Es por eso que estos derechos, además de ser individuales y subjetivos, también hacen parte de un derecho general y objetivo en una sociedad. La principal obligación que aparece señalada en el texto constitucional es la que de toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes en concordancia a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo cuarto de la misma Constitución que dispone: es deber de, de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Con con este párrafo final y con este artículo, espero que hayan entendido la importancia
que tiene la Constitución de 1991 en este país, sobre todo porque regula ese deber que tenemos como ciudadanos de acatar esta Constitución y las leyes, y sobre todo de respetar los derechos que tienen nuestros semejantes. Y respetar sobre todo a esas autoridades que, si bien es cierto, en ciertos momentos no se actúa de la mejor manera, nosotros tenemos este deber constitucional de respetar esa jerarquía de normas que nos atañen a nosotros como ciudadanos de este país. Y pues bien, he llegado al final de esta webconferencia. Espero que les haya quedado claro el tema y los conceptos básicos, los conceptos básicos que hemos tratado en este espacio en cuanto a las actividades propuestas en el campus virtual. Estaré recibiendo cualquier inquietud o comentario que tengan al respecto a través de mensajería interna, a través de Microsoft Teams y a través de correo electrónico institucional. No siendo otro, no siendo otro el motivo de reunirnos en esta noche, quiero dar por terminado esta webconferencia y espero que puedan escucharlo, que puedan entender y puedan poner en práctica cualquier noción que les haya parecido interesante sobre lo que les acabo de hablar. Bueno, hasta luego y Dios los bendiga.